Estamos estudiando al personaje de Moisés, que es prácticamente el ser humano en este libro, uno de los protagonistas, o mejor dicho, el protagonista. Vemos en él un tipo de Jesucristo que Dios lo usa para liberar al pueblo. Este mismo Moisés dijo que profeta le levantaría a Dios de entre sus hermanos, refiriéndose al Mesías, refiriéndose a Cristo. Recordemos antes de empezar que toda la palabra, todo predicador, todo mensaje que te lleve a Dios tiene que pasar por la cruz de Cristo, porque Él dijo que nadie llega al Padre sino por Cristo, el camino, la verdad y la vida. Así que habíamos llegado al capítulo 3, donde el llamamiento de Moisés, capítulo muy conocido, donde Dios se le revela en una zarza ardiendo en fuego, y Moisés, viendo esa visión, pues estaba como anonadado porque no se quemaba ese árbol habiendo estado rodeado por fuego. Ahí se le aparece Dios y le dice: quita el calzado o quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Dios había aparecido en esa figura de esa zarza de fuego para revelársele al hombre. Recuerde que Dios se revela como Él quiere. Dios es soberano. Y se le revela a Moisés y le dice: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Se le revela como el Dios de nuestros padres, o mejor dicho, de los patriarcas. Versículo 7 dice: dijo luego Adonai: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El propósito de Moisés era que Dios lo había enviado a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios está recordando de su pueblo, de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob, como leímos en el capítulo 2, versículo 24, que dice que Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró a Adonai a los hijos de Israel y los reconoció Elohim. Vamos a recordar que en este contexto estaban oprimidos por Egipto, por el faraón, y los egipcios los azotaban, les ponían duras las cargas, y mejor dicho, estaba el pueblo sometido. También quiero recordarles que la Biblia fue escrita para nuestra enseñanza, y el pueblo de Israel también nos representa a nosotros. Si tú te das cuenta, nosotros en la vida pasamos por desiertos, nosotros pasamos por aflicciones, nosotros pasamos por esclavitud, nosotros pasamos por todo tipo de cosas porque somos seres humanos. Pero independientemente de lo que pasemos, de lo que tú estás pasando, de donde te encuentras ahora, recuerda que hay una mano invisible, como dice también Moisés, expresando que caminó como viendo al invisible. Esa mano invisible, que es Dios mismo, a través de su Hijo y a través del Espíritu Santo, es la que siempre nos está guiando. Porque nosotros, cuando andamos en la carne, nos estamos alejando de Dios y prácticamente nos volvemos como hijos pródigos. El versículo 9 habla del clamor. Dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Hablando del hijo pródigo, ¿no te parece que el hijo pródigo en cualquier momento también clamó? Clamó y dijo: he pecado contra el cielo y he pecado contra mi padre, ya no merezco ser ni siquiera un siervo suyo. La Biblia nos recuerda por todos los salmos que cuando nosotros clamamos a Dios, Dios nos oye. Quizá también nos encontremos en cualquiera de estas situaciones, en opresión por jefes, por trabajo, por explotación. Muchos de nosotros quizá nos hemos encontrado alguna vez en esto, oprimidos por los faraones, oprimidos por los egipcios y en gran opresión.
incluso recibiendo maltratos psicológicos o maltratos de cualquier otra índole. Pero mira el versículo 8 lo que dice, que Dios mismo había descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Recuerde que Dios le prometió esa tierra a Israel, la cual donde habitan ahora, y esa tierra está dada a ellos por pacto. Es decir, como si Dios hubiera dado un decreto, como si Dios hubiera firmado, y así es porque está en su palabra. Así que con el versículo 7 que dice: dijo luego Adonai, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Esto termino. Dios hoy nos está hablando, nos está ministrando en medio de la angustia, en medio del problema, en medio del desespero, si me quedé sin trabajo, si necesito pagar tal cosa, si tengo tal deuda, en medio de cualquiera de esa angustia, en medio de cualquier opresión, Dios no se ha olvidado de nosotros. Dice la Biblia que Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Si aplicamos esta palabra al mismo Israel, Israel ha pasado por muchos años, por miles de años, aparte de los 40 años del desierto, que nos hablaba en una tipología de nosotros también. Dios muchas veces permite desiertos, y en medio de esos desiertos, Dios también tiene agua para nosotros, pero muchas veces nos quita de ese alimento tan privilegiado que conocimos en Egipto. Esa carne, esos puerros, eso que tanto te gusta, pero que solo alimenta la carne. Y me incluyo, eso que tanto nos gusta y que solo alimenta la carne, alejándonos de Dios, haciéndonos esclavos de Faraón, de Egipto, que es el mundo. Faraón representa el diablo y el pecado, y los egipcios a los demonios, porque por medio del pecado entonces damos autoridad, abrimos ciertas puertas al lado oscuro. Al lado oscuro me refiero al lado demoníaco, como si estuviéramos otra vez dependiendo de Egipto y esclavos de Faraón. Porque déjame terminar con esta porción de la palabra. Está en Gálatas capítulo 4. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En el nuevo pacto vemos mejores promesas. Cristo incluso es más alto que Moisés. Cristo es el liberador. Cristo nos liberta de la esclavitud. Cristo nos libera de los grilletes, de las ataduras, de las cárceles espirituales. Hay liberación, y por su Espíritu somos guiados. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en una próxima. Amén.